1. El pasajero silencioso. En la calma de la noche, Javier, un conductor de Uber, se encontraba en la parte más oscura de Tamaulipas. Era un lugar donde las calles estaban mal iluminadas y las sombras parecían tener vida propia. Mientras esperaba, en una esquina, recibió una notificación en su teléfono que le indicaba que había un pasajero esperando. Sin pensarlo dos veces, Javier aceptó la carrera, intrigado por lo que podría suceder en una noche tan silenciosa. Al llegar a la dirección indicada, Javier notó que la atmósfera era extraña. Las casas estaban en silencio, y la única luz provenía de una farola parpadeante. De repente, una figura encapuchada apareció de entre las sombras y subió al vehículo. Sin intercambiar palabras, el pasajero se sentó en el asiento trasero, dejando a Javier con una sensación de inquietud. El silencio era tan abrumador que podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. Con el rostro cubierto, el pasajero no mostraba ninguna emoción. Javier intentó romper el hielo con una broma, pero la figura permaneció en silencio, como si no pudiera o no quisiera responder. La tensión en el aire era palpable, y Javier comenzó a sentir un escalofrío que recorría su espalda. Miró por el retrovisor, pero en lugar de ver al pasajero se encontró con un asiento vacío. Un sudor frío le recorrió la frente. Confundido y asustado, Javier decidió seguir conduciendo. Pensó que tal vez la figura había desaparecido, o que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien lo perseguía. Miró nuevamente por el retrovisor, pero el asiento seguía vacío. Tal vez solo fue mi imaginación, se dijo a sí mismo, tratando de calmarse. Mientras conducía por las oscuras calles, Javier comenzó a notar que el ambiente a su alrededor cambiaba. Las luces de la ciudad parecían desvanecerse, y la carretera se volvía más estrecha y solitaria. La figura encapuchada, aunque invisible, parecía estar guiándolo hacia un destino desconocido. Cada vez que giraba la cabeza para mirar hacia atrás, la sensación de vacío se intensificaba, como si una presencia lo estuviera observando. De repente, el auto comenzó a temblar, como si algo sobrenatural estuviera interfiriendo. Javier se asustó y apretó el volante con fuerza. Intentó concentrarse en la carretera, pero su mente estaba llena de pensamientos oscuros. ¿Quién era realmente este pasajero? ¿Qué quería de mí?, se preguntaba, mientras el miedo se apoderaba de su mente. La noche se tornaba más oscura, y el aire se sentía denso. Finalmente llegó a un cruce en el camino, donde un letrero desgastado indicaba que estaba a punto de entrar en un área abandonada. Justo en ese momento, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura encapuchada parecía estar cada vez más presente, a pesar de que su forma física había desaparecido. Javier comenzó a dudar de su cordura. ¿Qué está pasando aquí?, pensó mientras su corazón latía descontrolado. En un intento desesperado por escapar de la situación, decidió tomar un desvío y regresar a las calles más iluminadas. Sin embargo, cada giro que tomaba parecía llevarlo más profundo en la oscuridad. Las luces de la ciudad se desvanecieron por completo y el paisaje se transformó en un desierto de sombras. Javier se dio cuenta de que estaba atrapado en un laberinto del cual no podía escapar. De repente, el auto se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera frenado. Javier miró hacia atrás una vez más, y esta vez vio algo que lo heló hasta los huesos. La figura encapuchada había regresado, pero no estaba sola. A su alrededor, una multitud de sombras se formaba, susurrando palabras ininteligibles. Javier se sintió atrapado, como si estuviera en el centro de un ritual oscuro. Con el corazón en la garganta, Javier decidió salir del auto. Tal vez la única forma de liberarse de esta pesadilla era enfrentar sus miedos. Abrió la puerta y se adentró en la oscuridad, sintiendo cómo las sombras lo rodeaban. Sin embargo, en lugar de encontrar respuestas, se encontró con el eco de su propia voz, que resonaba en el vacío, recordándole que jamás había escapado de su destino. Mientras las sombras se acercaban,
Javier entendió que había recogido más que un simple pasajero aquella noche. Había atraído una presencia que lo había estado buscando, una alma perdida que necesitaba ser liberada. En ese instante, comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que la noche en Tamaulipas no solo era oscura por fuera, sino también por dentro. Con su último aliento, Javier se dio cuenta de que el verdadero horror no estaba en las sombras que lo rodeaban, sino en su propia incapacidad para escapar de su destino. La figura encapuchada se acercó, y en un susurro casi imperceptible, le reveló su verdad. No puedes huir de lo que eres. Y así, Javier se convirtió en parte de la oscuridad, una alma más perdida en las calles de Tamaulipas, esperando el próximo conductor que llegara a su encuentro. El camino que no existía. María, una conductora de Uber, estaba acostumbrada a las sorpresas que a veces traía su trabajo, pero aquella noche era diferente. Mientras revisaba su teléfono, una notificación apareció en la pantalla. Un nuevo pasajero necesitaba ser llevado a un lugar remoto. Sin pensarlo 2 veces, aceptó la solicitud. La dirección la llevó a una carretera poco iluminada, donde la oscuridad parecía envolverse a su alrededor como una manta pesada. A medida que avanzaba por la carretera, la atmósfera se tornaba cada vez más inquietante. Las luces del auto apenas iluminaban el camino, y el sonido del motor se mezclaba con el murmullo del viento. María intentó mantener la calma, pero sentía que algo no estaba bien. Miró hacia el asiento del pasajero y vio a un hombre visiblemente agitado, que miraba por la ventana con una expresión de terror en su rostro. Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera buscando algo en la oscuridad. A pesar de que la carretera parecía estar en buenas condiciones al inicio, conforme avanzaban, comenzó a notar que ésta se contorsionaba y cambiaba de forma. Era como si la carretera tuviera vida propia, llevándola por un camino que no parecía tener fin. Estrondos extraños resonaban en el aire, como si ecos de un pasado olvidado intentaran comunicarse con ellos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en un intento de aliviar la tensión, le preguntó al pasajero si estaba bien. Él apenas respondió, su mirada fija en el paisaje oscuro que pasaba velozmente. «¿Por qué elegiste este camino?», preguntó, su voz temblorosa. María, confundida, le dijo que era la ruta indicada, pero a medida que se adentraban más en la oscuridad, comenzó a dudar de su propia memoria. La carretera parecía cambiar, como si las sombras estuvieran tratando de absorberlas. «No te preocupes, pronto estaremos allí», intentó calmarlo, aunque ella misma comenzaba a sentir el miedo apoderarse de ella. Mientras continuaban su viaje, la sensación de desasosiego aumentaba. María vio luces parpadeantes a lo lejos, pero al acercarse, se dieron cuenta de que no eran luces de un hogar, sino más bien destellos de algo más siniestro. El pasajero, cada vez más nervioso, comenzó a murmurar oraciones incoherentes, y María sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué está pasando aquí?», y se preguntaba, mientras la carretera se volvía más angosta y las sombras más amenazantes. Finalmente, llegaron a un punto donde el camino terminaba abruptamente, rodeado de un espeso manto de niebla. El pasajero miró a su alrededor, y en un instante, desapareció del asiento. María se dio vuelta buscando desesperadamente una explicación, pero el lugar estaba desierto. «¿Dónde te fuiste?», gritó, pero su voz se perdió en la neblina. En ese momento, se dio cuenta de que estaba completamente sola, atrapada en un lugar donde el tiempo y el espacio parecían haber colapsado. Desde su posición, podía ver formas vagamente humanas moviéndose entre la niebla, como si fueran sombras de almas perdidas. La angustia llenó su pecho. María intentó retroceder, pero el auto no respondía. Se sentía atrapada, y el aire se volvía cada vez más denso. «Esto no puede estar pasando», pensaba. Mientras la niebla se espesaba a su alrededor, la carretera que había seguido había desaparecido, y lo único que quedaba era un abismo de oscuridad. Con el corazón en un puño, decidió salir del auto. Tal vez,
Pensó, podría encontrar una manera de salir de allí, de escapar de esa pesadilla. Abrió la puerta y fue recibida por un frío helado que le hizo temblar. Avanzó unos pasos, llamando al pasajero en un intento desesperado de encontrar alguna respuesta. Pero lo único que recibió fue el eco de su propia voz, resonando en la desolación. Mientras caminaba, las sombras parecían acercarse, susurrando secretos oscuros que no podía entender. María sintió que la niebla la envolvía, y en su mente comenzaban a surgir recuerdos de historias que había escuchado sobre esa carretera. Se decía que aquellos que se adentraban en la niebla nunca regresaban, que se convertían en parte de las sombras que habitaban ese lugar. La realidad la golpeó con fuerza. Había sido atraída a un terreno prohibido. Desesperada, comenzó a buscar un camino de regreso hacia su auto, pero la niebla parecía jugar con ella, llevándola en círculos. Cada paso que daba la sumía más en la oscuridad, y el miedo apretaba su pecho como un lazo. No puedo quedarme aquí, pensó, mientras la sensación de ser observada se intensificaba. Las sombras se movían a su alrededor, susurrando su nombre, en un tono que hacía eco en su mente. Finalmente María logró regresar a su auto, pero algo había cambiado. La niebla había invadido el interior, y el ambiente se sentía pesado y opresivo. Se dio cuenta de que el pasajero nunca había sido real, sino una manifestación de sus propios miedos y ansiedades. Consciente de que debía salir de allí, encendió el motor, que, para su sorpresa, respondió. Al pisar el acelerador, el auto se lanzó hacia adelante, pero el camino seguía siendo un laberinto de sombras y niebla. Mientras conducía, la niebla comenzó a disiparse lentamente y las sombras se desvanecían. María respiró aliviada, pensando que quizás había logrado escapar. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que había algo más en juego. La carretera podía haberla llevado de regreso, pero las huellas de lo que había experimentado seguirían con ella para siempre. En su corazón, sabía que había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. Finalmente, logró salir de la carretera oscura y volver a las calles iluminadas de Tamaulipas. Sin embargo, cada vez que miraba por el retrovisor, sentía que la niebla la seguía, como un recordatorio de que había estado en un lugar donde las almas perdidas vagan eternamente. María continuó conduciendo, pero la experiencia la había cambiado. Sabía que, aunque había regresado a la seguridad de la ciudad, la oscuridad siempre estaría acechando a la vuelta de la esquina. La carrera del desespero. Carlos, un conductor experimentado de Uber, sabía que cada noche podía traer consigo sorpresas. Sin embargo, aquella tormentosa noche, mientras la lluvia caía sin piedad sobre el asfalto, sintió que algo inusual estaba por suceder. Recibió una notificación en su teléfono. Un pasajero necesitaba ser recogido en una zona alejada de la ciudad. A pesar del mal tiempo, decidió aceptar la solicitud. Mientras conducía, los relámpagos iluminaban brevemente el camino, creando sombras danzantes alrededor de su auto. Al llegar al lugar indicado, una mujer pálida y visiblemente asustada subió al vehículo. Sus ojos reflejaban un terror profundo, como si estuviera huyendo de algo. «Por favor, llévame a la casa en la colina», solicitó con voz temblorosa. Carlos asintió y encendió el motor, pero a medida que se adentraban en la carretera, notó que la mujer se volvía cada vez más inquieta. Murmuraba palabras inaudibles, como si estuviera en un trance. La lluvia golpeaba el techo del auto, creando un compás de inquietud que acompañaba la creciente tensión. Conforme avanzaban, Carlos sentía que el ambiente se volvía más pesado. La mujer parecía estar atrapada en sus propios pensamientos, su mirada perdida en la distancia, mientras el viento aullaba afuera. «¿Está todo bien?», preguntó Carlos, intentando romper el silencio opresivo. Ella lo miró brevemente, y su expresión de ansiedad se intensificó. «Debemos apresurarnos», murmuró, como si el tiempo estuviera en su contra. Carlos aceleró, sintiendo que la tormenta afuera era solo un reflejo del caos que se desarrollaba.
Dentro del auto. Finalmente llegaron a la casa en la colina. Era un lugar antiguo, con ventanas cubiertas de polvo y un jardín descuidado que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Carlos se detuvo frente a la entrada y miró a la mujer, pero para su sorpresa, ella ya no estaba en el asiento. En su lugar solo había un vacío abrumador. Confundido salió del auto, buscando respuestas en la oscuridad que lo rodeaba. «¿Dónde te fuiste?», gritó, pero solo recibió el eco de su propia voz. Mientras buscaba a la mujer, algo llamó su atención en el banco de atrás del auto. Era un viejo diario, cubierto de polvo y manchas de humedad. Sin pensarlo, lo abrió y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de relatos sobre la casa, historias de dolor y desesperación. La antigua moradora había dejado un rastro de secretos oscuros, revelando que muchos habían entrado, pero pocos habían regresado. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras parecían cobrar vida, llevando consigo ecos de un pasado trágico. A medida que leía, se dio cuenta de que la mujer que había recogido no era solo un pasajero, era una de las almas atrapadas por la maldición de la casa, un eco de un tiempo perdido. Los relatos hablaban de rituales oscuros que habían tenido lugar allí, de vidas truncadas y promesas olvidadas. Carlos sintió que su corazón se aceleraba al comprender que había sido parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. La tormenta afuera parecía intensificarse, como si el universo estuviera respondiendo a su descubrimiento. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y Carlos se sintió atrapado entre dos mundos, el de la realidad y el de las sombras. La casa, con su aire de abandono, parecía llamarlo, instándolo a descubrir más. Con el diario en mano, decidió entrar. Al cruzar la puerta, un viento helado lo recibió, revelando un interior cubierto de polvo y recuerdos olvidados. Las paredes parecían susurrar, y cada paso que daba resonaba como un eco de lo que había sido. Mientras exploraba, las sombras parecían moverse, y Carlos sintió que algo lo observaba. En una de las habitaciones encontró un espejo antiguo cubierto de telarañas. Al mirarse en él, no vio solo su reflejo, sino también vislumbres de la mujer que había recogido, atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento. «¿Cómo puedo ayudarte?», se preguntó, sintiendo una conexión inexplicable con su historia. A medida que la tormenta rugía afuera, Carlos comprendió que debía desvelar los secretos de la casa para liberar a las almas atrapadas. Con el diario como su guía, comenzó a buscar pistas. Las páginas hablaban de un ritual que podría romper la maldición, pero requería un sacrificio, el reconocimiento del dolor y la aceptación del pasado. Carlos sintió un peso en su pecho, comprendiendo que su propia vida estaba entrelazada con la de aquellos que habían sufrido allí. Con determinación, Carlos se adentró en el corazón de la casa. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y él se sintió más vivo que nunca. «No tengo miedo», se dijo a sí mismo, mientras recitaba las palabras del diario en voz alta. La casa tembló, y las sombras comenzaron a retorcerse, como si estuvieran respondiendo a su llamado. En ese momento, comprendió que el verdadero poder no provenía de los rituales, sino de la compasión y el deseo de liberar a los atrapados. Finalmente, una luz brillante envolvió la habitación, y la figura de la mujer apareció ante él, con una expresión de gratitud en su rostro. «Gracias», susurró, y Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Las almas atrapadas comenzaron a salir de la oscuridad, liberándose de la maldición que las había mantenido prisioneras. La tormenta afuera amainó, y la casa pareció respirar por primera vez en siglos. Con el diario en mano y el corazón lleno de esperanza, Carlos salió de la casa. Sabía que había cambiado para siempre. La experiencia lo había conectado con un mundo que había permanecido oculto a simple vista, y comprendió que cada viaje en su auto podía llevarlo a descubrir historias que necesitaban ser contadas. Mientras conducía de regreso, la lluvia había cesado,
y una sensación de paz llenaba el aire. La casa, aunque aún antigua, ya no era un lugar de miedo, sino un símbolo de redención y liberación. 4. El fantasma del auto. Rosa, una conductora de Uber, había estado trabajando durante varios años y había aprendido a no sorprenderse por las peculiaridades de sus pasajeros. Sin embargo, aquella noche, mientras recorría una de las áreas más antiguas de Tamaulipas, sintió que algo inusual estaba por ocurrir. Recibió un llamado que la llevó a un vecindario lleno de casas coloniales y calles empedradas, donde la historia parecía susurrar entre las paredes desgastadas. Al acercarse a la dirección indicada, un hombre de apariencia extraña subió al auto. El hombre tenía una mirada intensa, casi penetrante, que parecía atravesar el alma de Rosa. Sus rasgos eran marcados y su rostro tenía una palidez inquietante. «Por favor, llévame al cementerio», le pidió con una voz suave pero firme. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Claro», respondió, tratando de mantener la calma mientras encendía el motor. A medida que se alejaban del vecindario, la atmósfera en el automóvil se volvía cada vez más tensa. Durante el trayecto, Rosa comenzó a sentir una presencia extraña a su alrededor, como si alguien más estuviera en el auto con ellos. Miró por el espejo retrovisor, y aunque solo había un asiento ocupado, la sensación de ser observada se intensificó. El hombre parecía perdido en sus pensamientos, mirando hacia la ventana con una expresión que oscilaba entre la nostalgia y el dolor. «¿Por qué vas al cementerio?», preguntó Rosa intentando romper el hielo. Sin embargo, él no respondió, lo que aumentó su inquietud. A medida que avanzaban, la noche se tornaba más oscura y la carretera se volvía cada vez más solitaria. Las luces del auto iluminaban brevemente el camino, revelando sombras que parecían moverse al borde de la carretera. Rosa intentó concentrarse en la conducción, pero la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo no la abandonaba. Las historias que había escuchado sobre la zona comenzaron a fluir en su mente. Leyendas de almas en pena y espíritus que buscaban el descanso eterno. Finalmente, llegaron al cementerio, un lugar antiguo rodeado de árboles altos y una neblina inquietante. Rosa se detuvo frente a la entrada, y el hombre la miró por primera vez, sus ojos reflejando un profundo anhelo. «Gracias», murmuró, y antes de que Rosa pudiera preguntar más, él desapareció del asiento del pasajero. Confundida, miró a su alrededor, pero solo había silencio y la tenue luz de la luna iluminando las tumbas. Con el corazón en la garganta, Rosa salió del auto y decidió investigar. Caminó hacia la entrada del cementerio, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Mientras recorría los senderos, notó que muchas de las lápidas eran antiguas, algunas incluso con inscripciones desgastadas por el tiempo. La atmósfera era pesada, como si el lugar estuviera cargado de historias no contadas. En un rincón, descubrió una lápida particularmente desgastada, cubierta de musgo. Al acercarse, se dio cuenta de que era la tumba del hombre que había recogido. El nombre, grabado en la piedra, era el mismo que el del pasajero, un antiguo residente de la ciudad que había desaparecido hace décadas. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Comprendió que el hombre no era simplemente un pasajero, era un espíritu que había regresado a su antiguo hogar en busca de paz. Mientras observaba la lápida, las memorias de su vida comenzaron a fluir en su mente, revelando la historia de un amor perdido y una tragedia que había mantenido su alma atada a este mundo. Rosa se dio cuenta de que su viaje no había sido solo una carrera, sino una misión. El hombre había buscado su ayuda para encontrar su lugar de descanso. Sintiendo una conexión profunda, decidió rendir homenaje a su memoria. Se arrodilló junto a la tumba y con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar con él. «Lo siento por lo que sucedió. Tu historia no será olvidada», susurró. En ese momento sintió una brisa cálida que la envolvió, como si el espíritu le agradeciera. Mientras permanecía allí,
La neblina comenzó a disiparse, y las sombras que habían rodeado el cementerio se desvanecieron lentamente. Rosa comprendió que había liberado al hombre de su sufrimiento, permitiéndole finalmente encontrar la paz. Levantándose, sintió una renovada sensación de propósito. Ya no era solo una conductora de Uber. Había sido elegida para ser el vínculo entre dos mundos. Al regresar a su auto, la noche parecía menos oscura y más tranquila. La experiencia la había cambiado para siempre. Mientras conducía de regreso por las calles de Tamaulipas, se dio cuenta de que su trabajo ahora tenía un nuevo significado. Había aprendido a escuchar las historias de aquellos que la rodeaban, a prestar atención a las señales del universo que a menudo pasamos por alto. Rosa sabía que las almas en pena a veces buscan ayuda, y que su labor como conductora era más que simplemente llevar a las personas de un lugar a otro. Era un viaje donde podía ser un faro de luz en la oscuridad, un puente entre los vivos y los que habían partido. Mientras avanzaba por las antiguas calles de la ciudad, sintió que estaba conectada con la historia de Tamaulipas de una manera que nunca había imaginado. Con la mente llena de reflexiones, Rosa continuó su camino, lista para enfrentar cualquier pasajero que la esperara. Sabía que cada viaje podría ser una oportunidad para descubrir nuevas historias, para ayudar a aquellos que, como el hombre del cementerio, necesitaban ser escuchados. En su corazón, llevaba consigo la certeza de que, a veces, el verdadero viaje es el que hacemos dentro de nosotros mismos. El último viaje. Pedro, un conductor de Uber, había estado en su vehículo durante horas, transportando a diferentes pasajeros por las calles bulliciosas de Tamaulipas. Una noche, mientras revisaba su teléfono, recibió una solicitud inusual. El cliente pedía ser llevado a un lugar abandonado en las afueras de la ciudad. Intrigado por la naturaleza del destino, Pedro aceptó la carrera, sintiendo que aquella podría ser una historia interesante para contar. Mientras conducía hacia la periferia, el ambiente se volvía cada vez más desolado. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que se adentraba en la oscuridad, y la carretera se tornaba más estrecha y llena de baches. En el asiento del pasajero, un hombre de aspecto sombrío miraba por la ventana con una expresión distante. Pedro sintió una inquietud en el aire, pero decidió no darle demasiada importancia. ¿Qué te trae a este lugar?, B le preguntó, intentando iniciar una conversación para aliviar la tensión. El hombre, que parecía tener unos 40 años, giró la cabeza hacia Pedro y comenzó a hablar con voz baja. Este lugar tiene una historia trágica, dijo, su tono lleno de melancolía. Hace años algo terrible sucedió aquí. Muchas personas lo han olvidado, pero yo no. Vine a recordar. Pedro, atraído por la curiosidad, escuchó atentamente mientras el hombre relataba los eventos que habían tenido lugar en aquel terreno desolado. Mientras el hombre hablaba, Pedro sintió que la atmósfera del auto cambiaba. La historia del pasajero era escalofriante. Hablaba de un grupo de jóvenes que habían sido víctimas de un crimen violento en ese mismo lugar. Según él, la comunidad había cerrado los ojos ante la tragedia, y los responsables nunca habían sido llevados ante la justicia. Sus almas aún vagan aquí, buscando respuestas, agregó, su mirada perdida en el vacío. A medida que avanzaban, el relato del hombre se volvía más vívido. Describía cómo los jóvenes habían sido atraídos al lugar con promesas de diversión, solo para encontrarse con un destino oscuro y mortal. Pedro, a medida que escuchaba, comenzó a sentir un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que el hombre hablaba parecía más un testimonio que una simple narración. Era como si estuviera reviviendo el horror de aquel día fatídico. Finalmente, llegaron a su destino. Un terreno vacío rodeado de árboles y maleza. Pedro se detuvo y miró a su alrededor. La luna iluminaba tenuemente el paisaje, revelando antiguos vestigios de lo que alguna vez había sido un lugar vibrante. Sin embargo, el hombre parecía más interesado en seguir hablando que en salir del auto.
No puedes irte todavía, insistió. Necesito que escuches más. Confundido, pero intrigado, Pedro permaneció en su lugar. ¿Por qué es tan importante para ti?, preguntó, sintiendo que había algo más profundo en la historia del pasajero. El hombre lo miró fijamente. Porque yo era uno de ellos, confesó, y Pedro sintió como si el aire se volviera denso. Soy una de las víctimas olvidadas y vine aquí para que mi historia no se pierda en la oscuridad. Un silencio envolvió el auto mientras Pedro procesaba las palabras del hombre. La revelación le dio un vuelco al estómago. El pasajero no. Era solo un hombre que recordaba una tragedia. Era un espíritu que había regresado en busca de justicia. Pedro sintió una conexión intensa con él, como si el peso de su sufrimiento ahora recayera sobre sus hombros. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Pedro, sintiendo que su papel en esta historia iba más allá de ser un simple conductor. El hombre sonrió con tristeza. Necesito que cuentes mi historia, que la compartas con el mundo. No puedo descansar hasta que se haga justicia por mis amigos y por mí. Pedro asintió, sintiendo la urgencia de la misión que se le presentaba. Mientras, se sentaban en silencio. El viento comenzó a soplar, y Pedro sintió que las sombras a su alrededor se movían. Era como si las almas que el hombre mencionaba estuvieran respondiendo a su llamado. Con una determinación renovada, Pedro decidió que no solo llevaría al hombre de regreso, sino que también se convertiría en su voz. Te prometo que haré lo que pueda, dijo, sintiendo que el peso del compromiso se asentaba en su corazón. Finalmente, el hombre asintió, y en un parpadeo, su figura comenzó a desvanecerse. Gracias, murmuró, y antes de desaparecer por completo, Pedro sintió una oleada de paz que llenó el auto. Las sombras que antes parecían amenazadoras ahora se sentían más tranquilas, como si, de alguna manera, el hombre hubiera encontrado un poco de alivio. Pedro encendió el motor y se preparó para regresar a la ciudad. Mientras conducía, su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo compartir la historia del hombre y las víctimas que habían sido olvidadas. Sabía que tenía una responsabilidad, no solo como conductor de Uber, sino como un narrador que podía dar voz a los que ya no podían hablar. De regreso en las calles iluminadas de Tamaulipas, Pedro se sintió renovado. La experiencia le había enseñado que a veces, las carreras más extrañas pueden llevar a las revelaciones más profundas. Como conductor, tenía el poder de conectar historias y personas, de recordar que cada vida tiene un valor y una historia que merece ser contada. Mientras continuaba su ruta, Pedro se comprometió a investigar más sobre el evento trágico que había escuchado esa noche. Sabía que había un deber de justicia que debía cumplir y una historia que debía ser contada. En su interior, llevó consigo la promesa de no dejar que las voces de las almas olvidadas se desvanecieran en la oscuridad. Su viaje apenas comenzaba. El retorno del desconocido. En una noche tranquila, Valentina, una nueva conductora de Uber, estaba ansiosa por hacer su primer viaje. Había estado preparándose para este momento durante semanas y, aunque sentía un poco de nerviosismo, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras revisaba su teléfono, recibió una solicitud de un número desconocido. Sin pensarlo demasiado, aceptó el viaje, intrigada por lo que podría depararle esa noche. Al llegar a la dirección indicada, Valentina notó que la atmósfera era extraña. Las luces de la calle parpadeaban y una brisa fría soplaba, llevando consigo un aire de inquietud. Un hombre pálido, con un rostro de expresión vacía, subió al vehículo. Su mirada era distante, como si estuviera atrapado en un mundo diferente. «Llévame a la calle Olmo», pidió con voz monótona. Valentina se sintió incómoda ya que esa calle no aparecía en su mapa. «¿Estás seguro de que es esa la dirección?», preguntó, pero el hombre solo asintió con la cabeza, como si no tuviera fuerzas para explicar más. Mientras comenzaba a conducir, Valentina lanzó una rápida mirada hacia el hombre. Su piel era pálida, casi translúcida, y tenía un aire etéreo.
como si fuera más un espectro que un ser humano. A medida que avanzaban, la sensación de incomodidad crecía. El silencio en el auto era abrumador, solo interrumpido por el sonido del motor y el susurro del viento que pasaba por las ventanas. Valentina se preguntaba quién era este hombre y por qué eligió ese destino tan inusual. Mientras conducía, la carretera se volvía cada vez más oscura y solitaria. Las luces de la ciudad se desvanecieron y pronto se encontraron rodeados por un paisaje desolado. Valentina sintió que algo en el ambiente cambiaba. Había una tensión en el aire, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. El hombre parecía estar absorto en sus pensamientos, mirando por la ventana con una expresión de melancolía. Valentina, sin saber por qué, sintió una profunda tristeza emanando de él. Finalmente, llegaron a un punto donde la carretera terminaba abruptamente. En ese lugar no había rastro de la calle que él había mencionado. Valentina se detuvo y miró a su alrededor. Todo estaba en silencio, y la oscuridad parecía engullirlo todo. ¿Aquí es?, preguntó, sintiendo que su voz resonaba en el vacío. El hombre no respondió. En su lugar, comenzó a desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Valentina se quedó paralizada, observando cómo su figura se desdibujaba en el aire, dejando solo un rastro de frío. Desconcertada, Valentina salió del auto en busca de respuestas. En el asiento trasero notó algo que había dejado atrás, una foto antigua. Con manos temblorosas, recogió la imagen y la examinó. La foto mostraba al mismo hombre, pero con un grupo de personas que parecían felices, riendo y disfrutando de un día de verano. Sin embargo, al dar la vuelta a la imagen, encontró un mensaje escrito a mano en el reverso. Nunca olvides lo que sucedió aquí. Un escalofrío recorrió su espalda al leer esas palabras. Mientras sostenía la foto, Valentina comenzó a conectar los puntos. Recordó haber oído historias sobre un trágico accidente que había ocurrido en esa área muchos años atrás. Un grupo de amigos había salido a celebrar, pero la diversión se convirtió en una pesadilla. La foto parecía ser un recuerdo de aquellos días felices, pero ahora estaba impregnada de una tristeza profunda. Valentina comprendió que el hombre que había recogido no era solo un pasajero, era una de las almas atrapadas en el pasado, buscando reconocimiento y descanso. A medida que la noche avanzaba, Valentina sintió que el peso de la historia caía sobre sus hombros. Se dio cuenta de que su trabajo como conductora de Uber no solo era transportar personas de un lugar a otro, sino también dar voz a aquellos que habían sido olvidados. La conexión que había sentido con el hombre no era una coincidencia. Había sido elegida para recordar su historia. Decidió que no podía dejar que su memoria se desvaneciera. Con la foto en mano, regresó a su auto y comenzó a investigar más sobre el accidente y las vidas de aquellos que habían estado involucrados. Sabía que debía compartir su historia y hacer que el mundo recordara lo que había sucedido. Esa noche, Valentina no solo había transportado a un pasajero, había cruzado un umbral hacia un mundo donde el pasado y el presente se entrelazaban. Mientras caminaba por las calles de Tamaulipas, ahora más consciente de las historias ocultas que la rodeaban, Valentina se sintió empoderada. Comprendió que todos llevamos historias dentro de nosotros, y que a veces, las almas perdidas buscan ser escuchadas. Su experiencia la había transformado, y en su corazón llevaba el compromiso de ser la voz de aquellos que habían quedado atrás. Con cada viaje que realizaba, Valentina se convirtió en un faro de luz en la oscuridad, recordando a los pasajeros que cada vida, cada historia, merece ser contada. Sabía que había un propósito más grande en su trabajo, un vínculo entre el pasado y el presente que debía honrar. En su camino, se prometió nunca olvidar lo que había aprendido esa noche, y siempre estar atenta a las señales que la rodeaban. 7. El eco de la noche. Sergio, un conductor de Uber con varios años de experiencia, había estado trabajando en su turno nocturno cuando recibió una solicitud en una de las áreas más aisladas de la ciudad. Mientras conducía por la carretera, desierta,
Sintió un ligero escalofrío al pensar en la soledad del lugar. Al llegar al punto de recogida, notó a una mujer que parecía estar en apuros. Estaba temblando con los ojos desorbitados y una expresión de pánico en su rostro. «Por favor, ayúdame», suplicó mientras subía al auto. Sergio, preocupado por su evidente angustia, le preguntó qué estaba sucediendo. La mujer, con la voz entrecortada, respondió: «Siento que algo me está siguiendo. No puedo explicarlo, pero lo siento ahí detrás de mí». Sergio sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió que lo mejor era llevarla a un lugar seguro. Encendió el motor y comenzó a conducir, mientras la mujer se aferraba al asiento con fuerza, mirando a su alrededor con desconfianza. Mientras avanzaban por la carretera, los ruidos extraños comenzaron a resonar a su alrededor. Eran susurros, como si la noche misma estuviera hablando. Sergio intentó mantener la calma, hablando con tranquilidad para tranquilizar a la mujer. «Todo estará bien. Solo concéntrate en llegar a un lugar seguro», le dijo. Sin embargo, a medida que conducían, la tensión en el aire se hacía más palpable. La mujer seguía temblando y murmurando: «No sé qué es, pero está ahí», repetía. Y Sergio podía ver el terror reflejado en sus ojos. Conforme se adentraban más en la oscuridad, Sergio comenzó a notar que el ambiente a su alrededor se tornaba más inquietante. Las luces del auto iluminaban brevemente el camino, y cada sombra parecía cobrar vida propia. La mujer cerró los ojos, como si intentara bloquear lo que sentía, pero sus manos temblorosas delataban su miedo. «No puedo más, siento que me atrapa», dijo, su voz temblando. Sergio apretó el volante sintiendo que su corazón latía más rápido. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo, donde la mujer le indicó que se detuviera. «Aquí es», dijo. Pero antes de que Sergio pudiera preguntar más, la mujer salió del auto y comenzó a caminar rápidamente hacia una casa antigua. Desconcertado, Sergio la siguió, sintiendo que había algo más en su historia. Al acercarse, vio que la mujer se detuvo frente a una lápida en el jardín, donde las flores marchitas parecían contar una historia de dolor. La mujer se arrodilló y comenzó a llorar. «Esto es lo que me sigue», explicó entre sollozos. «Fui víctima de un crimen aquí, y mi dolor no ha encontrado descanso». Sergio sintió un nudo en el estómago al comprender la magnitud de su sufrimiento. La sensación que había sentido durante el viaje no era solo una manifestación de miedo, era el eco de su dolor, una sombra que había estado persiguiéndola desde aquel trágico día. Mientras observaba, Sergio comprendió que la mujer no solo buscaba un refugio físico, sino también un lugar para liberar su angustia. Se acercó a ella y, con voz suave, le preguntó sobre lo que había sucedido. A medida que ella compartía su historia, Sergio se dio cuenta de que estaba escuchando un relato de horror y pérdida. Había sido atacada en ese mismo lugar, y su vida se había visto truncada por la violencia. El peso de su experiencia se sentía en el aire, y Sergio se sintió impotente ante su sufrimiento. «Debes dejarlo ir», le dijo, sabiendo que las palabras eran insuficientes. Sin embargo, mientras hablaba, sintió que una extraña conexión se formaba entre ellos. La mujer levantó la vista y, por un momento, sus ojos se encontraron. En esa mirada Sergio vio la lucha entre el miedo y el deseo de paz. «No puedo olvidar», susurró ella, y Sergio sintió que su corazón se rompía por su dolor. Con determinación, decidió que debía ayudarla a encontrar una forma de liberarse de su carga. «Tal vez puedas honrar su memoria de una manera que te permita seguir adelante», sugirió. «Recuerda los buenos momentos, las risas y el amor que compartieron. Deja que esas memorias te guíen hacia la luz». La mujer asintió lentamente, como si esas palabras resonaran en su interior. Mientras la noche avanzaba, Sergio y la mujer se quedaron en silencio, rodeados por la calma de la oscuridad. Poco a poco, la tensión que había estado presente comenzó a disiparse. La mujer respiró hondo y con lágrimas en los ojos comenzó a hablar sobre su vida antes del dolor.
Relató historias de felicidad, de amistad y de amor, y a medida que lo hacía, Sergio sintió que la atmósfera cambiaba. Era como si las sombras que la habían seguido comenzaran a desvanecerse, dejando espacio para la luz. La mujer, con cada palabra, dejaba caer el peso de su angustia. Sergio se dio cuenta de que, al compartir su historia, ella estaba comenzando a liberarse de su pasado. Era un proceso doloroso, pero necesario, y él estaba agradecido de ser parte de ello. Finalmente, al amanecer, la mujer se levantó, con una nueva determinación en su mirada. «Gracias», dijo, y esta vez sus palabras estaban llenas de esperanza. «Siento que puedo empezar a sanar». Sergio sonrió, sintiendo que había cumplido con su misión. Las sombras que la habían perseguido ya no tenían poder sobre ella, y juntos habían encontrado un camino hacia la luz. Con el corazón ligero, Sergio volvió a su auto, sabiendo que había hecho más que solo conducir a una pasajera. Había sido un testigo de la transformación de una vida marcada por el dolor. Mientras se alejaba del pueblo, se sintió agradecido por la oportunidad de haber ayudado a alguien a encontrar su paz. En su interior llevaba la certeza de que, aunque la noche había sido oscura, siempre hay una luz que puede guiar a aquellos que buscan sanación. El último pasajero. En una noche de luna llena, Ana, una conductora de Uber, recibió una solicitud para recoger a un hombre en un lugar conocido por su historia sombría. El pasajero, que parecía estar muy nervioso, pidió que condujera más rápido. Durante el trayecto, comenzó a contarle sobre una maldición que lo perseguía. Al llegar a su destino, Ana se dio cuenta de que él no era solo un pasajero, sino la propia maldición encarnada, destinada a repetir su terrible historia. En una noche de luna llena, Ana, una conductora de Uber, estaba descansando entre carreras cuando recibió una solicitud que la llevó a uno de los barrios más antiguos y oscuros de la ciudad. Mientras conducía por las calles iluminadas por la luz plateada de la luna, no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Al llegar al punto indicado, notó a un hombre de apariencia angustiada, esperando en la acera. Parecía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro como si lo estuvieran siguiendo. Tan pronto como subió al auto, pidió con urgencia: «Por favor, conduce más rápido». Ana sintió que el corazón se le aceleraba, y sin dudarlo, pisó el acelerador. «¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de entender la situación. El hombre respiró hondo y comenzó a contar su historia. «Estoy siendo perseguido por una maldición», dijo con la voz temblorosa. «Creo que algo terrible va a sucederme si no logro escapar». Ana lo miró por el retrovisor, notando el brillo de miedo en sus ojos. «¿Una maldición?», cuestionó, intrigada. Él explicó que hace años un incidente trágico había ocurrido en su familia, y desde entonces sentía que una fuerza oscura lo seguía, cada vez más cerca. «Cada luna llena, la maldición se vuelve más fuerte», dijo, y Ana sintió un escalofrío al escuchar sus palabras. Mientras conducía más rápido, por las oscuras calles la tensión aumentaba. El hombre continuó compartiendo detalles, hablando sobre personas que habían desaparecido en su familia y eventos extraños que habían ocurrido a lo largo de los años. Mencionó que, en cada luna llena, la presencia se volvía más intensa, como si estuviera a punto de reclamar su vida. Ana no sabía si debía creerle, pero la sinceridad en su voz era palpable. Comenzó a sentir que había algo más profundo y oscuro en su historia. A medida que avanzaban, ruidos extraños parecían resonar a su alrededor, y la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. El hombre estaba visiblemente en pánico, mirando, frecuentemente por la ventana, como si esperara ver algo en las sombras. «Necesitamos llegar antes de que sea demasiado tarde», exclamó, su voz llena de desesperación. Ana aceleró aún más, pero la sensación de que algo lo seguía era innegable. Finalmente, llegaron al destino, una antigua mansión en la cima de una colina, rodeada de árboles frondosos que parecían susurrar secretos.
El hombre pidió que se detuviera. «Es aquí», dijo, pero Ana dudó. Algo en su intuición la alertaba. «¿Estás seguro de que quieres salir?», preguntó, pero él ya estaba abriendo la puerta. Cuando el hombre salió del auto, Ana sintió una ola de frío invadir el ambiente. Miró hacia él, y en ese instante, se dio cuenta de que no era solo un pasajero. Había algo diferente en su presencia, algo que lo hacía más que un simple ser humano. La luna llena iluminaba su rostro, y Ana vio la verdad en sus ojos. Él era la propia maldición encarnada, destinado a repetir su historia terrible. El hombre comenzó a caminar hacia la mansión, y Ana lo siguió, incapaz de contenerse. «¡Espera!», gritó, pero él parecía estar en trance, atraído por algo que ella no podía ver. Al acercarse a la puerta de la mansión, una sensación de desespero la envolvió. «No puedes entrar allí», imploró, pero la voz de él resonó, en las sombras, como si estuviera siendo llamado por algo invisible. «No puedo escapar», dijo, los ojos llenos de dolor. «Esta maldición es parte de mí. Soy la maldición». Ana sintió un nudo en el estómago al comprender la magnitud de su sufrimiento. La sensación que había sentido durante el viaje no era solo una manifestación de miedo, era el eco de su dolor, una sombra que lo había perseguido desde aquel trágico día. Con un impulso de coraje, Ana se acercó a él sujetándolo de los hombros. «No necesitas hacer esto. Podemos encontrar una manera de romper esta maldición juntos». Pero él sacudió la cabeza, la tristeza reflejada en su mirada. «No hay forma de escapar de lo que soy. Necesito enfrentar esto». En ese momento, Ana se dio cuenta de que no podía salvarlo, pero podía brindarle un poco de consuelo. «No estás solo. Estoy aquí contigo», dijo, su voz firme. El hombre la miró con gratitud, y en ese instante, las sombras a su alrededor comenzaron a disiparse. La presión que lo rodeaba pareció disminuir, como si el amor y la compasión que ella ofrecía estuvieran rompiendo las cadenas que lo mantenían prisionero. Con un último vistazo, se volvió y entró en la mansión, donde las sombras lo aguardaban. Ana se quedó parada, el corazón pesado pero también esperanzado. Sabía que había hecho lo mejor que podía. La maldición podría ser real, pero el amor y la conexión humana podrían ofrecer un destello de luz en medio de la oscuridad. Mientras la luna llena iluminaba la noche, Ana se alejó de la mansión sintiendo que, de alguna manera, la historia de aquel hombre aún no había terminado. Se prometió a sí misma que continuaría luchando contra las sombras, siempre buscando la luz para aquellos que, como él, estaban atrapados en ciclos de dolor. Y, al conducir por las calles, sintió que la noche, aunque envuelta en misterio, también podría ser un camino hacia la redención.